Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio con el curso. Licenciada, voy a hacer la presentación, por favor. Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Rosy Condori, asesora académica de Consultoría Internacional Público-Privado Galenos. Agradecer la participación de cada uno de ustedes al curso de exámenes de laboratorio para el diagnóstico de diabetes. Esta ponencia estará a cargo de la licenciada Marlene Rocío Pacheco. Antes de iniciar con la ponencia, voy a mencionarles algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante el desarrollo de la ponencia. Las preguntas o dudas que tengan se van a responder al finalizar la presentación. Y para la coordinación de la entrega de certificados a envío de la clase grabada, voy a dejar nuestros números de contacto en el chat del Zoom. Bien, eso sería todo. Buenas noches, licenciada. Le doy el pase. Muy buenas noches. Hoy vamos a ver el curso de exámenes de laboratorio para el diagnóstico de diabetes. Ok. ¿Me avisan si se está compartiendo la pantalla? Sí, licenciada, sí se observa. Ya. ¿Por qué no le puedo dar presentar? Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar con el curso de exámenes de laboratorio para el diagnóstico de diabetes. Aquí vemos en esta oportunidad la diabetes, vamos a verla dividida en dos tipos. Vamos a ver lo que es la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2. Entonces aquí la diabetes de tipo 1, como en la OMS se encuentra, o también denominada con anterioridad diabetes insulino dependiente, juvenil, o también de detección en edad temprana o infancia. Se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. En el 2017 había 9 millones de personas con diabetes de tipo 1. La mayoría de ellas en países de ingresos altos. Esto que quería decir que con diferencia de lo que es la enfermedad de la tuberculosis, que se decía que era una enfermedad de pobres, en este caso la diabetes, entre paréntesis, se podría decir que era una enfermedad de ricos o de personas que tenían ingresos y eran bastante solventes, debido a que ese tipo de personas de más alto estatus social también tenían acceso a una variedad de comidas rápidas más que todo, en las cuales afectaban a su alimentación, afectaba bastante a ser propensos a tener este tipo de enfermedad que es la diabetes. Y la diabetes de tipo 2, que afecta a la forma en que el cuerpo usa el azúcar, que viene a ser la glucosa, para obtener energía, impidiendo que use la insulina adecuadamente
lo que puede aumentar las concentraciones de azúcar en la sangre si no se trata a tiempo. Aquí vamos a ver cómo se diagnostica la diabetes. La OMS nos dice qué tipo de directrices debemos de seguir en cuanto a los pacientes que tengan alguna clínica o alguna sospecha que pueda hacer que estén padeciendo de una diabetes sin ser diagnosticados, ¿no? Entonces, para ellos nos dice que debemos de realizar estos exámenes básicos, que son los primordiales para el médico, para que ellos puedan ayudar al paciente y detectar la diabetes temprana en lo más antes posible, ¿no? Entonces, entre esas pruebas básicas que nos deben de pedir como bioquímicos son la glucosa en ayunas, la glucosa postprandial, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, la hemoglobina glicosilada y también como un extra son las pruebas de la función renal. También deben de ser incluida el examen general de orina, en el cual van a estar presentes las proteínas en orina, la microalbuminuria y también la glucosa en orina. Dentro de exámenes especiales que son ya no diagnosticados en cualquier laboratorio, sino en laboratorios especiales que tengan dichas pruebas, ¿no? Que viene a ser la insulina, prueba de que sea el índice de resistencia a la insulina, el péptido C en índice peptídico, anticuerpos anticélulas de los islotes, anticuerpos GAT65 y anti-1A2, también los anticuerpos antiinsulina. Tenemos el examen de glicemia en ayunas. Entonces se toma una muestra de sangre después de una noche de ayuno. Esto también puede ser o debe ser equivalente a 8 horas de ayuno. ¿Eso qué quiere decir? Si el paciente va a venir en la mañana, debe de estar no más de las 8 de la mañana. ¿Qué quiere decir? Que su última cena, si va a las 8 de la mañana, su última cena debió haber sido a las 11 de la noche, o su última comida, su ingesta de comida debió ser a las 11 de la noche, perdón. ¿Para qué? Para que cumplamos con un ayuno de 8 horas. ¿Qué pasa cuando no cumplimos un horario como son las 8 horas de ayuno? Como el médico está sospechando de una diabetes, una posible diabetes, tal vez por la condición en la que se encuentra el paciente, tal vez porque tiene familiares que ya tienen esta enfermedad. Entonces, ¿qué sucede? Que el paciente, cuando ya tiene una historia en la familia que ha estado presente la diabetes, tienen miedo y están susceptibles, entonces ellos prefieren realizarse un chequeo. Muchos que sí son conscientes, ¿no?, de la situación en la que se encuentran y que tal vez pueda ser heredado, se hacen un chequeo anual o se hacen un chequeo trimestral de la glicemia. Entonces es importante que el paciente cumpla con 8 horas de ayuno. Si nuestro paciente va a venir a las 7 de la mañana, tampoco es que no haya comido nada en toda la tarde, porque eso va a repercutir en el examen de glicemia. Tanto como nos puede salir una glicemia elevada o una glicemia baja por los horarios prolongados que se tiene de ayuno. Entonces, lo sugerible es cumplir con el ayuno de 8 horas. Entonces, un nivel de glucosa en sangre en ayunas menor de 100 miligramos decilitro o 5.6 milimoles litro es normal. O como ahora ya nos dicen, sería un valor dentro de los valores de referencia.
un nivel de glucosa en sangre en ayunas entre 100 y 125 miligramos decilitro o de 5.6 a 6.9 milimoles litro se considera prediabetes o ya lo toma de una manera diferente este resultado del médico. ¿De qué manera? De que este paciente está muy propenso a ser un diabético, pero como tal lo dice ahí, prediabetes, no está confirmada su diabetes. Puede ser y el médico debe indagar y confirmar este resultado en una segunda oportunidad, de un distinto día, volver a repetir la prueba, preguntar qué había comido de antes el paciente. Tal vez en el laboratorio él no dijo que ya había desayunado, entonces puede ser posible que debido a esa ingesta de comida se elevó su glucosa. Entonces, siempre es importante preguntar al paciente que esté en ayunas antes de que se realice la prueba de glicemia en sangre, que debe ser en ayunas. Entonces, si el resultado es de 126 miligramos decilitro o de 7 milimoles litro o más en distintos análisis, tiene diabetes. Entonces, esta prueba no basta con solamente una. El médico, al tener un resultado entre los 100 miligramos de decilitro y los 125 miligramos de decilitro, debe de seguir haciendo otra prueba más y en defecto volver a repetir esta prueba en ayunas en un distinto día y que el paciente cumpla con lo solicitado, con el ayuno, no comer nada en la mañana antes de la prueba y tampoco haber comido una comida bastante pesada. Solamente que se alimente de la manera cotidiana que siempre suele pasar o suele alimentarse el paciente, porque tampoco le podemos decir al paciente de que, bueno, pasado mañana es su prueba y toda la tarde no me come nada. Entonces vamos a dar un resultado, ya sea un falso positivo o un falso negativo. ¿Por qué? Porque no son las condiciones reales del paciente. Entonces, una sola prueba no va a definir si tienen o no diabetes. Tenemos otra prueba igual que se realiza a los pacientes con sospecha de diabetes, que es la prueba de la hemoglobina glicosilada. Esta prueba de sangre que no requiere abstenerse de ingerir ningún alimento por un lapso de tiempo o cumplir un ayuno estrictamente. ¿Por qué? Porque esta prueba, ¿qué es lo que va a hacer? Aparte que la prueba va a ser realizada en sangre entera o sangre total, este análisis nos va a lanzar resultados con anterioridad. ¿Cómo estuvo este paciente con su glucosa de 2 a 3 meses antes al día que se ha realizado la prueba? Entonces, esta prueba no deja mentir al paciente. Por ejemplo, hay algunas personas que saben qué tipo de tableta tomar o se colocan una tableta sublingual. Esto pasa en casos de pacientes que ya realizan el tratamiento y esta pruebita, por lo general, ya cuando están diagnosticados, se las hace para un control a los 3 meses exactamente. ¿Para qué? Para que el médico vea que el tratamiento que se le ha dado a este paciente le está haciendo efecto y que también él esté cumpliendo con el tratamiento. Porque no va a ser lo mismo que el paciente venga, le saquemos la prueba a las 8 de la mañana y él a las 7 de la mañana de ese mismo día se colocó su tabletita sublingual cuando se le sube mucho el azúcar. Entonces, por más de que él se coloque la tabletita para que le baje los niveles de azúcar de ese día, de ese momento, de esa mañana, la hemoglobina glicosilada va a lanzar otro resultado. Entonces, este resultado de la hemoglobina glicosilada que va a dar este paciente que
se ha tomado una tabletita sublingual para que le baje ese rato los niveles de azúcar, va a ser contradictoria con su glicemia en sangre. ¿Por qué? Porque la glicemia seguramente le va a salir 105, póngale, y su hemoglobina glicosilada va a estar elevada. Entonces ahí no va a tener concordancia de ambas pruebas, porque si el paciente estuviese o hubiera cumplido con el tratamiento, esta prueba no miente, no deja que mienta el paciente. Entonces, por más de que ellos se tomen su tableta para bajar la glicemia, de todas maneras va a salir el resultado de la hemoglobina glicosilada y la hemoglobina glicosilada no va a dejar mentir al paciente si cumple o no cumple el tratamiento. Esto en caso de pacientes que ya hayan sido diagnosticados y están con un tratamiento para controlar la diabetes. Porque así como tal la diabetes ser curada no es que la curen, sino que se controla. Pero en caso de pacientes que son nuevos, que recién están con esa sospecha de que tal vez estaban con mareos, tenían mucho sueño durante el día, o tal vez están con una obesidad de grado 1, grado 2, esta pruebita va a ayudar al médico para ver cómo ha estado sus niveles de glicemia 2 a 3 meses posteriores a que él haya visitado al médico. Entonces esta prueba igual es bastante importante para el médico para saber cómo ha estado su paciente. Entonces, como bien se puede observar, también se conoce como la prueba de la hemoglobina glicosilada o glucosilada. Cuanto más alto sea el nivel de la glucosa en sangre, mayor será la cantidad de hemoglobina con azúcar. A eso es lo que nos lleva a esta prueba. Entonces, un nivel de 6.5%, porque esta prueba se le informa en porcentaje, o más de estos 6.5% en 2 pruebas, o sea, donde se haya realizado 2 veces. También la hemoglobina glicosilada separada indica que tienen diabetes. ¿A qué quiere llegar esto? Que un valor elevado de la hemoglobina glicosilada en un paciente que recién se está detectando esta enfermedad ya nos dice que no es esta semana que se ha sentido mal, o no es de 2 semanas que se está elevando tal vez la glucosa en su sangre. O sea, que no fue un trastorno de unos días o de una comida que le hizo mal o algo que le elevó un poco más de lo normal el azúcar, sino de que esto ya va a tiempo, va 2 o 3 meses con este nivel de azúcar. Entonces, es importante esta prueba para que el médico vea cómo ha estado antes de que el paciente llegue a su consultorio. La hemoglobina glicosilada también a un nivel de entre 5.7% y 6.4% se considera prediabetes. Y a un nivel de hemoglobina glicosilada por debajo del 5.7% se considera normal. Entonces, si este paciente nuevo que no está diagnosticado nos llega con una hemoglobina glicosilada de 5.7 o de 4.5 de por ciento de hemoglobina glicosilada, nos dice que esa elevación que ha tenido en el resultado de su glicemia en ayunas tal vez solamente se debió a la alimentación de un día o 2 días posteriores antes a que se haya realizado la glicemia en ayunas. Y eso es un buen indicio porque ya va descartando que pueda ser una diabetes marcada que ya la tiene varios meses el paciente. Pero en caso de que pasara, ¿no? De que el resultado del paciente nos llegue de tal vez 6.5%,
o nos llegue arriba de los 6.5%, el médico ya se alarma un poco más. ¿Por qué? Porque nos indica este resultado que el paciente ha estado con una glucosa elevada o con una hiperglicemia bastante tiempo. Pudo haber sido 2 meses, pudo haber sido solamente, o tal vez han sido 3 meses que ya está con esa hiperglicemia, pero que tal vez él lo veía normal por algún síntoma que no le significaba alarmante al paciente. A algunos les provoca, como les digo, malestar o mareos. A otras personas se les puede presentar debido a tal vez les dé mucho sueño o, o también pueden confundir a la enfermedad, ¿no? Estas personas que ya tienen obesidad de tipo 1, de grado 1, de grado 2, ya tal vez lo ven normal por el hecho de que están con la obesidad, ¿no? Que tienen estos kilos de más, que piensan que eso es lo que los deja cansados, que no pueden terminar toda la actividad de su día a día con energía, que les falta energía para terminar su día. Entonces, ya este resultado de la hemoglobina glicosilada más una glicemia basal o una glicemia en ayunas, ya al médico ya le da un pantallazo de cómo está el paciente. Y con la hemoglobina glicosilada ya tenemos la certeza de que si ese paciente va con estos niveles de glucosa días o va meses. También tenemos la prueba de tolerancia a la glucosa. Para esta prueba se debe estar en ayunas durante toda la noche. Luego se mide la glucosa basal o glucosa en ayunas. Se toma esa prueba, ni bien llega el paciente, se le extrae. Se hace la misma pruebita que hicimos al inicio, la primera prueba que fue la glucosa en ayunas. Después se le debe dar de beber un líquido azucarado y se mide el nivel de glucosa en sangre periódicamente durante las siguientes 2 horas. Este líquido que se le da a beber al paciente es una sustancia que se mezcla agua con 65 gramos de azúcar. ¿Qué es lo que va a hacer esta solución al beberla? Debemos de ver cuánto es lo que sube su glicemia. Entonces hay que comparar con los valores de ese día. El paciente llega, se le toma una muestra y ya tenemos un valor. El paciente, después de la toma de muestra, ingiere el líquido azucarado, se vuelve a tomar otra muestra. Y durante esas 2 horas se debe controlar y ver al paciente y tenerlo en el laboratorio sentado hasta que pasen esas 2 horas. Entonces, un nivel de glucosa en sangre inferior a 140 miligramos de decilitro o de 7.8 milimol litro es normal. Un valor de más de 200 miligramos de decilitro o de 11.1 milimol litro después de 2 horas indica diabetes. Un resultado entre 140 y 199 miligramos de decilitro, que también pueden ser de 7.8 y 11 milimol litro, indica que tienes una prediabetes. Entonces, que este paciente está tendiendo a tener la enfermedad de diabetes, pero aún no la tiene. Y eso se puede corregir, ya sea con medicación, se puede corregir con la alimentación y tener horarios en la alimentación. No solo es ya no como más carbohidratos y ya estoy feliz sin diabetes, ¿no? Entonces son rutinas que se deben cumplir. ¿Para qué? Para llegar a bajar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, si los resultados que vamos a obtener después de esta prueba de la tolerancia a la glucosa están entre 140 o inferiores a 140 miligramos de decilitro, el paciente es normal, tiene sus niveles de glucosa dentro de los valores de referencia y no significa un riesgo que llegue
a contraer la enfermedad de diabetes. Pero, en cambio, si después de que ya pasó el periodo que debíamos de controlar al paciente las 2 horas y nos dan resultados de 140 hasta 199 miligramos de decilitro, entonces ya podemos sospechar que este paciente está yendo a poder llegar a tener la enfermedad de diabetes. Entonces eso es lo que el médico quiere evitar, y mientras más temprano se detecte, va a ser mucho mejor para el paciente, porque si el paciente está en un intermedio, porque el decir prediabetes es decir, no está sano, pero tampoco está con la enfermedad, pero tampoco es que esté muy lejos de llegar a la enfermedad, ¿no? Entonces el médico, ¿qué va a hacer con este paciente con estos resultados? Le va a dar una rutina en la cual debe cambiar su alimentación, tiene que tener horarios para su alimentación y pues dejar de lado cierto tipo de alimentos, los cuales hacen que se eleve mucho más su glicemia en sangre. Entonces, ya con esta prueba, que viene a ser la tercera prueba que estamos viendo, el médico ya tiene mucho más claro el historial de este paciente. Aquí vemos un cuadrito en el cual nos dice, ¿no?, qué debemos de hacer cuando llega el paciente al consultorio médico. Primero, el doctor le va a pedir una glicemia plasmática que va a estar en ayunas, sin consumo de ningún tipo de alimento durante 8 horas. Entonces, lo óptimo es que esté menor a 126 miligramos de decilitro para decir que el paciente no tiene diabetes, pero si está entre el valor de 100 a 126 miligramos de decilitro, nos podemos preocupar, pero tampoco está tan alarmante, porque eso podemos ir reparando y controlando. El médico va a solicitar una hemoglobina glicosilada. Esta hemoglobina glicosilada tiene lo óptimo para que nuestro paciente esté sanito, tiene que estar menor a este valor de 6.5%. Ya cuando nos estamos elevando del valor de 6.5%, ya el paciente va a entrar en la etapa de la enfermedad de diabetes. Aquí vemos el otro punto que nos nombra la glicemia plasmática a las 2 horas del test de tolerancia o sobrecarga de la glucosa, para el cual vamos a exponer al paciente tomando una solución azucarada que es medida por el laboratorio, y debemos controlarlo durante 2 horas al paciente. La glicemia plasmática mayor o igual a 200 miligramos de decilitro en pacientes con síntomas clases de hiperglicemia o de crisis de hiperglicemia. Entonces, el ayuno se define como la no ingesta de calorías durante un mínimo de 8 horas. Tampoco debemos de pasarnos de las 8 horas ni disminuir este valor de 8 horas de no ingesta de alimentos. ¿Eso para qué? Para tener la certeza de que nuestro paciente va a tener unos resultados óptimos y no va a tener un mal diagnóstico por parte del médico debido a los resultados que nosotros estemos dando al paciente. Una cifra diagnóstica de diabetes con cualquiera de estos tipos de test, salvo si hay un síntoma de hiperglicemia o hiperglicemia severa, ha de confirmarse mediante una segunda determinación, preferentemente con el mismo test. A esto se refiere de que si solamente el médico quiere diagnosticar con la glicemia en ayunas, no va a poder, porque tiene que tener una segunda referencia de otra prueba. Una, la misma, que va a ser la glicemia en ayunas, repetir la glicemia en ayunas,
Si esa repetición de la glicemia sigue siendo un valor elevado, mayor a 126 miligramos de decilitro, y la siguiente prueba que le solicita al paciente se excede el valor del valor de referencia de la siguiente prueba que el médico elija, ya sea una hemoglobina glicosilada, que para ver cómo es que se comportó meses antes el paciente, para poder recién el médico decir, señor José, usted tiene diabetes y debemos de proceder con el siguiente tratamiento. Mientras el médico no tenga la confirmación de la prueba inicial que ha pedido y una segunda para comparar, no puede dar el diagnóstico de usted tiene la diabetes, la enfermedad de diabetes. Entonces siempre se debe de confirmar la prueba inicial y confirmar para hacer tener una segunda prueba también referente para que pueda tener el diagnóstico acertado y el paciente no sufrir las consecuencias de un mal diagnóstico, ¿no? La determinación debe realizarse con un método certificado por la NGS. La NGSP, que nos va a dar los estándares que están certificados para ser pruebas diagnósticas para esta enfermedad, ya que estas pruebas están sometidas a ensayos estandarizados y controles de calidad. Estos controles de calidad se comparan entre los laboratorios que hacen las pruebas. Entonces, si el laboratorio que está en el hospital y el laboratorio que está enfrente del hospital, que es privado, y el hospital es público, también están sujetos a estos procedimientos de controles de calidad. Eso nos garantiza que los resultados que nos dé el hospital no deben de variar con el resultado que me dé el laboratorio del frente, que es un laboratorio privado. Entonces, tal vez no nos lancen exactamente los 120 miligramos de decilitro en ambos lugares, pero la variación debe ser mínima. Aquí nos dice igual la sobrecarga oral de glucosa que hacemos para la prueba de tolerancia oral a la glucosa son los 75 gramos de azúcar que vamos a disolver en agua para que el paciente realice la ingesta y controlar durante el periodo de las 2 horas sus niveles de glucosa. Aquí vamos a ver un pequeño cuadrito para ya finalizarlo. Vamos a comparar o vamos a decir las ventajas y desventajas de estas pruebitas que se realizan. En la glicemia basal, que va a ser la glicemia que vamos a tomar al principio, la primera que va a solicitar el médico, las ventajas de ellas son que son estándares establecidos. Es rápido y fácil, solo se necesita una muestra y también predice las condiciones cardiovasculares. Dentro de estas ventajas, como lo menciona, los estándares son establecidos. ¿A qué se refiere? A que, como les comentaba, cada laboratorio está regido a realizar controles de calidad. Estos controles de calidad son tanto internos como externos. Los internos se evalúan dentro del mismo laboratorio y los externos evalúan a todos los laboratorios que realizan la prueba con sus distintos métodos que utilizan. Por ejemplo, si un laboratorio hace de manera automatizada, lo evalúan con el equipo que ellos ocupan de manera automatizada. Si el otro laboratorio realiza de manera manual con un StarFact, se lo evalúa con los otros laboratorios que realicen de la misma manera. Esto nos da la tranquilidad que la prueba que nos están vendiendo, que nos están dando, que nos están proporcionando para un diagnóstico sea óptima, sea eficaz y no tengamos el reparo de dudar de nuestro resultado
porque esté mal hecho, porque no esté mal su equipo y nos dé mal resultado, o estén alterados. Entonces, eso nos garantiza en todas estas pruebas que nos van a dar un buen resultado. La desventaja de esta primera prueba, que es la glicemia basal, la muestra no es estable, hay alta variabilidad de día a día, requiere ayuno y refleja la homeostasis de la glucosa. ¿A qué se refieren estos puntos? Por ejemplo, si la glicemia se la tomé al paciente a las 7 de la mañana, pero el hospital entrega 30 fichas. Entonces, solo hay un técnico, el técnico toma los 30 pacientes y recién se va a poder centrifugar la muestra. Si fue el paciente 10 el que le sacamos la glicemia basal para ver su condición y ver si está o no con una diabetes, hasta que llegue el técnico a tomar la muestra hasta el paciente o la ficha 30, póngale que sea súper rápido y solo tarde 15 minutos más o 20 minutos, con 10 pacientes posteriores al paciente que nos interesa y que su diagnóstico es diabetes y se le ha pedido glicemia basal. Entonces, ha estado en el tubo, si sigue degradándose la glucosa y podemos ir variando el resultado porque se va a seguir consumiendo esta muestrita. O sea, no va a quedar ahí estática porque ya no está en el cuerpo, porque está en un tubo. Por más de que esté en el tubo y esta muestra no esté separada de ambas fracciones, la fracción plasmática de la globular, y siga estando junta hasta que eso se coagule y podamos separar, ahí va a seguir habiendo una degradación de la glucosa. Entonces, esa es la desventaja de la glucosa basal, que si esperamos mucho tiempo, vamos a llegar a dejar que siga degradando la glucosa y puede variar desde unos 5 miligramos de cilitro hasta unos 10 miligramos de cilitro máximo, que podemos aumentar a la glicemia real basal que tenía ese paciente. Entonces, esa es la desventaja principal de la glicemia basal, el tiempo que uno deja en el tubo cuando ya tomó la muestra del paciente. Pero de ahí es súper económica, es súper rápida, no es traumática, entonces esa es la desventaja más grande que tiene esta prueba. Para la prueba de tolerancia al test que es oral, la ingesta oral de glucosa, las ventajas es que también son estándares establecidos, predice las complicaciones de la microvasculares. Sus desventajas: la muestra no es estable, alta variabilidad de día a día. ¿Qué quiere decir alta variabilidad de día a día? Por ejemplo, en la glicemia basal, si hoy le tomo la muestra al paciente, mañana viene a repetirse esa prueba porque el médico dice, no creo que este paciente esté con hiperglicemia, seguramente ha sido la torta de chocolate que se comió un día antes. Bueno, al día siguiente viene y casualmente le dice el médico, coma lo mismo que comió el día anterior, para ver si realmente afecta algo. Si el paciente viene en las mismas condiciones al día siguiente, tampoco le va a salir el mismo valor, porque puede ser que en la primera toma el paciente se vino caminando hasta su casa, pero para el siguiente día se vino en auto. Entonces, ese desgasto que hubo, el ejercicio que imprimió el paciente, también varía. Entonces, tal vez fue en las mismas condiciones alimenticias, pero no así en las mismas condiciones físicas. Entonces, 24 horas varía bastante la prueba de glucosa. Entonces, no vamos a obtener el mismo valor
ni idea, volvemos a repetir los 126 que salió lunes con los 126 que salió, que salga 126 el día martes. Probablemente puede salir 125 o puede ser que salga 5 miligramos más, porque nunca van a ser las mismas condiciones, tanto físicas como alimenticias. En cambio, con la prueba de la tolerancia, nos dice igual que hay alta variabilidad del día a día. La incomodidad que el paciente sufre con esta prueba, porque tomarse un té dulce con 3 cucharas de azúcar no es tan agradable. Tomarse un vaso de agua que la mitad prácticamente del vaso sea azúcar, es traumático para la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque tener esa concentración tan fuerte de azúcar y tomárselo de un saque, porque no se lo toman en 2 sorbos, se lo tienen que vaciar todo el vaso. Entonces muchas personas les provoca vomitar ese rato porque la solución es bastante dulce. Entonces es desagradable, es incómodo para el paciente. Algunas bibliografías recomiendan colocarle 2 a 3 gotas de limón para no sea tan fuerte el impacto del dulce que tiene el vaso azucarado, pero no deja de ser incómodo para el paciente. Y aparte que debe quedarse sentado sin moverse a ningún lado las 2 horas. Tiene que estar tranquilo, relajado, y si trabaja tiene que pedir permiso por lo menos sus 3 horas en el trabajo, porque esas 2 horas no se puede estresar, no puede caminar, no puede hacer nada. Se tiene que quedar en el laboratorio sentado y esperar paciente las 2 horas. Entonces, esas son las cositas malas de esta prueba, de la ingesta de la glucosa oral. En cambio, la hemoglobina glicosilada, sus ventajas es que no precisa tener un ayuno. ¿Por qué? Porque ya dijimos que esta prueba nos va a dar resultados de 2 a 3 meses antes del día que le estamos tomando la prueba. Entonces no es necesario que él tenga un ayuno ni no hacer ejercicio físico el día de la prueba. Entonces no le va a afectar. Predice las complicaciones cardiovasculares, mejora un mejor predictor de la enfermedad cardiovascular, gracias a la prueba también de la ingesta oral de la glucosa, baja variabilidad del día a día, no va a variar si el paciente se hace el lunes, y porque él es desconfiado se hace un privado martes. La prueba puede variar de máximo 1%, no va a ser muy grande la variabilidad, prácticamente ni va a variar. Refleja la concentración de glucosa a largo plazo, como hemos dicho, de 2 a 3 meses vamos a ver el comportamiento del cuerpo con respecto a la glucosa. Las desventajas es que esta prueba es cara. Si la prueba de glucosa cuesta, en el lugar más caro, 50 bolivianos, 50 soles, esta prueba de hemoglobina glicosilada cuesta el doble o el triple muchas veces, dependiendo de la marca que ocupe el laboratorio. Pero por lo general es el doble del precio de la primera, que es la glicemia basal. Entonces es bastante carita. No proporciona una medida sobre la variabilidad glucémica o hipoglucémica. Esto no nos va a ayudar a ver si la glucosa que le tomó ayer en el laboratorio, la glicemia basal, está bien, porque esa glicemia es del día. Esta prueba, la hemoglobina glicosilada, es de meses posteriores. Entonces no las podemos comparar. Medida no real en diversas circunstancias. Por ejemplo, va a ser un valor diferente si el paciente está con hemoglobinopatías o deficiencia de hierro, o también si tuviese anemia, y también si tiene enfermedades hepáticas o enfermedades renales ya crónicas o graves, ¿no?
va a variar el resultado, porque no va a depender solamente de la glicemia de hace 2 o 3 meses. De ahí también va a influir la anemia por la que está pasando el paciente, por ejemplo. También las variaciones según la etnia o la edad o el envejecimiento que tiene el paciente. No es útil para diagnosticar en niños, adolescentes ni mujeres embarazadas o con sospecha de diabetes mellitus tipo 1. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta que tengan para que se las pueda contestar? ¿Alguna duda? Estas son las pruebitas que se realizan. Por ejemplo, la que no la desglosé, pero sí la coloqué al principio, fue el examen general de orina. Con respecto al examen general de orina, cuando el médico le está pidiendo al paciente su primer laboratorio, lo manda a hacerse una glicemia basal junto con un examen general de orina. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la orina es un líquido estéril, ¿cierto? Pero en ese líquido estéril vamos a observar si es que hay presencia de proteínas, vamos a ver las células que hemos tenido, el arrastre de las células, vamos a observar si hay algún tipo de deficiencia a nivel renal, si es que vemos eritrocitos que no deberíamos ver en una en una orina normal, tampoco deberíamos ver leucocitos y menos deberíamos ver marcada en la tira reactiva del examen general de orina la glucosa. La glucosa marca en orina cuando pasamos o superamos el umbral renal. ¿Qué es el umbral renal? Es un límite en el cual, si sobrepasamos ese límite, la glucosa va a empezar a salir por la orina. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos tanto en sangre, en circulación sanguínea, que nos sobrepasa lo que necesitamos y a lo que podemos guardar, entonces se empieza a expulsar por la orina. ¿Eso qué quiere decir? Que la glicemia del torrente sanguíneo está elevada o está sobrepasando los 100, 110 miligramos de decilitro. Una vez pasamos el umbral renal, que teóricamente máximo el umbral renal es de 120 miligramos de decilitro. Si ese paciente su umbral renal solo 120, como indica la teoría, no nos va a marcar la tira si su glicemia en ayunas ha salido 105. No va a marcar en orina, porque el umbral renal son 120 del paciente. Pero puede haber alguna variación de personas que su umbral renal sea menor y sea 100 miligramos de decilitro en orina. Entonces, si mi glicemia en ayunas me salió 105 y mi examen general de orina me marcó glucosa, eso quiere decir que sí me estoy sobrepasando de mi umbral renal, porque mi glicemia en ayunas ha salido 105, 110 y también tengo marcada en la tira reactiva de orina glucosa. Entonces esos valores sí deben de ir concordantes porque es del mismo paciente, del mismo día, que son en las mismas condiciones. Entonces, si nos marca en orina, es porque su glicemia está elevada o está más de los 100 miligramos de decilitro. Y si es que nos marca en orina, pero no sale la glicemia, hay unas 95 o 99, repitamos esa glicemia.
tal vez si es que nos vuelve a salir el mismo valor y nos ha marcado en orina, puede ser que el pacientito sea una persona que ya tiene una medicación y el día del examen de laboratorio se tomó su pastillita antes de ir al laboratorio. Entonces eso va a variar. Por eso siempre, si se puede hablar con el paciente, preguntarle cómo se siente, es súper beneficioso para nosotros porque tenemos más información de la que nos ponen en las solicitudes de laboratorio. Entonces, eso. ¿Alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Una consultita, doctora. Dígame. Doctora, ¿habrá algún medicamento que induce a la hiperglicemia y confunde muchas veces que el paciente tenga diabetes, doctorita? Sí, le cuento que los corticoides les eleva la glicemia. Por ejemplo, la dexametasona, tal vez el paciente igual estuvo con algún proceso respiratorio infeccioso y le colocaron dexametasona intramuscular y le colocaron 3 dosis. Entonces, justo después de que terminó sus 3 dosis o su primer dosis, se va y se hace el laboratorio de glicemia basal, sí le va a elevar. Y si se la toma también vía oral, también va a presentar una elevación. Doctora, le comento un caso, doctora. ¿Me escucha, doctora? Sí, sí, le escucho. Doctora, yo hace 4 meses estuve con el colesterol y triglicéridos elevado. Ya, Y, bueno, y el médico me indicó, el cardiólogo, atorvastatina de 40 miligramos. Y ya, pues, doctora, durante todo el proceso de tratamiento de un mes, mi glucosa salía a 120, 130, doctora. Y pues yo me asusté, ¿no? claro, Pero cuando dejé de tomar esa atorvastatina, mi ya. glucosa se normalizó, mi glucosa. Sí, como le digo, puede ser que a usted le presentaba esa elevación tal vez de la glicemia durante el periodo que usted estaba con su tratamiento. Pero puede ser que a su vecino no le haga esa elevación. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, cada persona tiene una bioquímica diferente y responde diferente. Y no siempre puede elevar la medicación. También puede ser debido a la alimentación que uno está rigiendo y también el estrés, porque uno piensa que el estrés es solamente estar cansado, aturdido, pero el estrés es la madre de todas las enfermedades. Entonces también eleva la glucosa. Pero sí es posible que durante su periodo que haya recibido su tratamiento usted con la atorvastatina, le haya generado una elevación, tal vez no muy amplia, pero sí se veía un poco significativa porque ya 120, 126 ya está un poquito elevado. Entonces hay que tratar de ayudarle, si está con un tratamiento, tratar de ayudarse con la alimentación, tratar de consumir un poco menos los carbohidratos, todo lo que son azúcares refinados, bajarle un poco, tampoco es que nos desliguemos por completo, pero sí va a ser una ayuda para el cuerpo. Sí es posible, sí, es posible. Aquí dicen las pruebas rápidas de glucosa con la gota de sangre en tira reactiva es confiable o no se debe usar. Les cuento que la sensibilidad de las pruebas rápidas, que son las tiritas con el glucómetro, que son a las que se refieren, son sensibles. Pero ¿qué pasa con, con el esquema que ellos tienen, las tiritas? De que hay que confirmarlas con una glicemia con sangre venosa, debido a que puede ser
de que justo el glucómetro que ese día ocuparon estaba con baja batería o estaba con un poquito de polvo y puede variar el resultado, sí puede variar porque es bastante sensible. Es bien sensible la prueba, pero no es tan específica. Su especificidad no es tan alta como su sensibilidad. Entonces, para confirmar, por lo general, en algunos lugares se encuentran en enfermerías o lugares donde hacen curaciones o tal vez a veces incluso en farmacias que dicen, no, se mide la glucosa por medio del glucómetro. Entonces, si no sale hoy una glicemia de 120, que es muy probable, y no las hayan tomado a las 9 de la mañana, no va a ser tan relevante como si fuese al día siguiente a tomarse una glicemia de sangre venosa a las 7 de la mañana, cumpliendo 8 horas de ayuno. Entonces sí es sensible, pero no es tan específica como una prueba de sangre venosa. Siempre una prueba de sangre venosa va a ser más específica que las pruebitas rápidas, ya sean de glucosa, hay también pruebas rápidas de colesterol. Entonces, esas pruebas rápidas siempre las debemos de confirmar con una prueba con sangre venosa. Eso es lo mejor. ¿Qué más pueden por aquí? Creo que solo eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan, alguna duda? Listo. Sí, como les digo, esas pruebitas rápidas son muy buenas para las personas que ya están con un tratamiento y ni bien sienten algún tipo de cambio de un día para el otro o en esta semana se sienten un poco mareados o se les nubla la vista incluso. Entonces ya tienen ahí a mano en casa su glucómetro para hacer la pruebita y decir, "Ah, ya mi azúcar está en 150 y ya con su medicación normalmente ya la tienen en 120, por decirlo así. Entonces esos 30 miligramos de cilitro que se les ha elevado ya significan un signo de alarma para ese paciente porque sus valores de referencia ya andaban en 120. Entonces, ni bien se les sube, ya tienen una tabletita de emergencia o también se van directo al hospital o centro de salud más cercano, ¿no? Para que lo pueda atender el médico. Bueno, eso sería todo. Si no tienen ninguna otra duda, me parece que les van a pasar o les pasaron igual el enlace para los certificados. De todas maneras, ahí en la diapositiva se encuentran los datos para que se puedan comunicar con las personas que les van a dar los certificados del curso. Muchas gracias, eso sería todo. Un gusto. Y igual se les va a pasar el material didáctico para que lo tengan. Listo, gracias.